Buenos días, profesora Lina. Siguiendo su sugerencia, he procedido a desarrollar y a analizar el material de lectura que habla acerca de la formación docente en alfabetización inicial de María Clemente Linuesa. Esta autora hace referencia a la alfabetización inicial desde una perspectiva integradora. Los docentes, antes de comenzar un proceso de enseñanza de la lectura y de la escritura, deben resolver un problema práctico. ¿Cuál es ese problema? ¿Cómo y cuándo enseñar? ¿Sí? El docente, sobre todo en los primeros grados, tiene que enseñar a leer y a escribir, y no guiándose solamente por los libros de textos, el programa, las capacitaciones, sino que se enfrenta a un desfasaje y debe averiguar qué aporta su formación de grado a su experiencia como alfabetizador, ¿sí? Entonces, en este apartado se habla y se responde a una pregunta fundamental: ¿en qué conocimientos basan sus prácticas los docentes? Y allí tenemos un listado que el docente tiene que tener conocimiento acerca de las políticas educativas. En un primer lugar, voy a brindar ejemplos. ¿A qué se refiere cuando uno habla de políticas educativas? Por ejemplo, esas políticas que dicen que no debemos enseñar a leer antes de una determinada edad, ¿sí? El docente también tiene que tener conocimiento acerca de las prácticas sociales. ¿Qué significa esto? Que varían de cultura a cultura. Por ejemplo, en algunos niveles de educación antes eran suficientes algunos métodos, pero estos se van sustituyendo por otros más amplios. Es decir, se va modificando con el transcurrir del tiempo el modo de enseñar, ¿no es cierto? Se va adaptando a las circunstancias. ¿Qué significa esto? Por eso también tenemos que tener en cuenta la práctica docente, ¿sí? Como dice en el último ítem. Ha estado de moda las prácticas, durante muchos años ha estado de moda las prácticas tradicionales, ¿sí? Donde se aplicaban los métodos analíticos y sintéticos para enseñar a leer y a escribir. Pero a estas prácticas tradicionales se le fueron agregando otras, como la fonética, y que se produce con la aparición del sistema alfabético. Y entonces vemos cómo se van modificando la utilización de métodos de enseñanza de la lectura y la escritura. Es en el año 1989 cuando, de la mano de Paulo Freire, aparece el método de alfabetización. Este se comienza a utilizar por miles de docentes y se apoya en una nueva propuesta de enseñanza basada en la comprensión lectora, ¿sí? Entonces, ¿en qué conocimiento basan sus prácticas los docentes? Y me olvidaba el conocimiento teórico, el conocimiento de su disciplina, de la disciplina de cada uno, digamos, ¿sí? Seguimos, corremos la diapositiva y abordamos cuál es la propuesta para una enseñanza integral de la lengua de la autora María Clemente Linuesa. Ella nos habla de 4 dimensiones. A eso hacía referencia usted cuando me preguntaba acerca de estas 4 dimensiones. Como indica la flechita, la primera dimensión es la funcional. Hace referencia al por qué y para qué leer. Es decir, fija la mirada en el sentido de la lectura y de la escritura. Este sentido varía de cultura a cultura. Por ejemplo, leer para comunicarse, leer por placer, leer para obtener conocimientos, son todas dimensiones funcionales, es decir, que se pregunta por qué y para qué leer. En la dimensión representacional, que tenemos en el segundo lugar,
Se busca dar sentido a lo escrito, es decir, se busca una representación de lo escrito en relación con otros símbolos, como los gestos, el dibujo, el lenguaje oral, y hace referencia a utilizar el lenguaje como un modo de expresar ideas y deseos, ¿sí? Como lo dije recién, a través del juego, a través del dibujo, es decir, en esta dimensión representacional se busca dar sentido a lo escrito, pero como sistema de representar algo, ¿sí? Continuamos. En el tercer cuadrito tenemos la enseñanza, la dimensión de la enseñanza a través del código. ¿Qué significa esto? A la lengua escrita. Si bien la lengua escrita representa a la dimensión ortográfica y oral, es preciso dominar este sistema, es decir, sistematizarlo. Esta dimensión pretende abordar la enseñanza del sistema alfabético, ¿sí? Hace referencia a la habilidad tanto metalingüística como explícita de los códigos. Cuando hablamos de habilidades metalingüísticas, hacemos referencia, por ejemplo, a que el alumno sepa contar el número de palabras que tiene un texto o una frase, y así también desde el nivel de la enseñanza explícita del código se enseña, por ejemplo, las letras, el sistema de reglas, como nombrábamos en las producciones anteriores. Se le enseña a leer, a escribir, frases, lecturas de textos. Eso hace referencia a enseñar un código, ¿sí? Es dominar el código, en este caso, el sistema alfabético. Y como última dimensión tenemos la dimensión de la comprensión lectora, que también ya habíamos hecho referencia en uno de los videos anteriores, que tiene que ver con la comprensión de los textos, pero ya en su complejidad. Es decir, se trata de habilidades para interpretar el texto, colocar títulos, subtítulos, realizar resúmenes, cambiar el nudo, el desenlace, reconocer palabras, dibujar lo leído y de esa manera realizar una comprensión lectora del texto en su complejidad.